Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy vamos a aprender lo que son los pasos para investigar un brote. Inicialmente es importante que se analicen este tipo de patrones ya que conduce a una mejor comprensión y a lograr un mejor control del mismo. Por otro lado, la identificación temprana de un brote es importante ya que este ayuda a limitar su diseminación vía trabajadores o material contaminado. Quizás los primeros en identificar algún problema potencial con esto sean enfermeros o médicos, pero también como microbiólogos podemos ser los primeros al llevar un control y un análisis de los resultados del laboratorio. Para ello es necesario implementar una investigación apropiada para identificar fuentes del brote y justificar las medidas de control. Bien, es importante primero que definamos el caso. ¿Qué debe incluir nuestra definición de caso? Debe incluir una unidad de tiempo, el lugar en el que se da y ciertos criterios biológicos y o clínicos específicos. ¿Cuáles son algunos de estos criterios? Por ejemplo, criterios de inclusión que tengan ciertos síntomas como tos, goteo nasal. De exclusión podría ser, por ejemplo, que presente fiebre. Luego, podemos tener una definición gradual de los casos, es decir, clasificarlos según posible, probable y definitivo cuando ya tengamos el análisis de resultado y estemos seguros de que este caso es tal cual. Un ejemplo de esto podría ser: se entenderá que un paciente definitivamente es parte del caso si estuvo hospitalizado en la sala geriátrica durante enero, presentó diarrea, calambres y vómitos, y en su cultivo rutinario de deposiciones se identificaron cepas de salmonela. Bien, el segundo paso es confirmar el diagnóstico. Es importante establecer el diagnóstico en estos casos que son reportados para identificar el agente causal. Y también es importante identificar algunos factores en común, los cuales pueden ser como factores de riesgo, ya sea edad, raza, sexo, estatus económicos, algunos datos clínicos que poseen los pacientes como aparición de signos y síntomas, la frecuencia y duración de los mismos y si están en cierto tratamiento o poseen algunos dispositivos conectados a ellos como algún tipo de catéter o ventilación mecánica u otras, por ejemplo. También es importante ver factores comunes en resultados de laboratorio, ya sea de los aislamientos o el microorganismo que fue identificado. El tercer paso se basa en el número de casos. Para ello es importante que inicialmente comparemos el número actual que tenemos con el avance de incidencia habitual, es decir, asegurarnos que realmente ha habido un aumento en los casos. Para ello, es importante comparar con información del Sistema Nacional de Vigilancia o en algún otro tipo de software en el que nosotros llevemos el control de nuestros casos, como puede ser Hunet. También es importante que tomemos en cuenta algunos cambios que se puedan haber dado, ya sea porque tenemos técnicas nuevas implementadas en el laboratorio que puede contribuir a que haya un aumento de la identificación, ya sea porque antes no teníamos este tipo de tecnología, entonces no identificábamos ciertos casos que ahora sí estamos identificando. Esto no quiere decir que vaya a ser un brote, sino que tenemos un aumento en la cantidad de casos que tenemos para identificar. También es importante que realicemos una búsqueda de casos. Esto de forma retrospectiva o paralelamente. ¿Cómo podemos hacer esto? En informes de laboratorio, en registros médicos, fichas clínicas, testimonio de médicos y enfermeros y en datos de salud pública. Bien, el siguiente paso consiste en organizar la información que hemos recolectado de los pasos anteriores. Esto vamos a realizarlo para tenerlo disponible para nuestro análisis posterior. ¿Qué es importante identificar entonces?
Nuestra principal información a organizar y recolectar es el tiempo, el lugar y los sujetos afectados. En el tiempo debemos considerar el periodo exacto del brote, el tiempo probable que estuvieron las personas en exposición, las fechas de aparición de síntomas y si se trata de un brote de fuente común o propagada. Respecto al lugar, debemos considerar lo que son las salas, los servicios y pabellones, si estos fueron originados en uno solo o si están dispersos, y la forma en la que entonces se van a agrupar nuestros casos. Respecto a los sujetos afectados, debemos considerar características del paciente, como son edades, y alguna otra característica, género y también las posibles exposiciones que estos hayan tenido y si estos llevan alguna terapia especial que tengan como factor común. Bien, el paso 5 es identificar la población que tiene riesgo de enfermarse. Ya que contamos con toda nuestra información organizada y estructurada de lo que sabemos del brote, es necesario que calculemos ciertas tasas como lo son la tasa de incidencia y la tasa de ataque para conocer así qué personas están en peligro de enfermarse y tomar medidas acerca de ello. Bien, ya que tenemos toda nuestra información, podemos formular una hipótesis. Esta hipótesis nos va a servir para evaluar de forma preliminar los datos que hemos colectado y entonces poder hacer inferencias o hipótesis de los factores que podrían estar causando esta infección. Es importante recalcar que esta hipótesis debe adecuarse a la mayoría de los casos. Bien, ahora ya que tenemos planteada nuestra hipótesis, debemos hacer nuestro análisis de datos para comprobar la hipótesis o ya sea refutarla. Bien, para realizar nuestros análisis de datos es importante apoyarnos de los cálculos estadísticos. Algunos de los más importantes que nos van a servir para hacer nuestro análisis de brote van a ser las medidas de asociación enfermedad-exposición, como podría ser una tabla 2x2, por ejemplo, el cálculo de riesgo relativo, ORR, el cálculo de odds ratio, OR, y las curvas epidémicas. Todos estos cálculos nosotros ya los conocemos de nuestro curso anterior. Entonces, bien, para hacer un recordatorio que es una curva epidémica, esto nos va a permitir reflejar el carácter de un brote, ya que se trata de un gráfico en el que los casos son mapeados según la cronología de inicio de la enfermedad. Este es más un histograma que al final nos va a reflejar una curva del aumento de los casos. Bien, ¿cuáles son las principales características de estas curvas? Como lo dije anteriormente, una curva es un histograma. Los casos se mapean según la fecha de inicio de la enfermedad. Los intervalos de tiempo que van en el eje X deben basarse en los periodos de tiempo, ya sea de incubación o latencia de la enfermedad, y en la extensión o periodo sobre el que se distribuyeron los casos. ¿Cuál es el objetivo de usar este tipo de curvas? Pues van a ser determinar si la fuente fue común, propagada o ambos y el patrón epidémico que vaya a determinar la forma de la misma, identificar el momento probable en que los casos se expusieron a la infección, identificar el periodo de incubación probable del microorganismo y determinar si el problema continúa activo o está en desarrollo o pues si en dado caso ya haya finalizado. ¿Qué tipos de curvas podemos observar entonces? Podemos observar 4 tipos de curvas en las que tenemos, por ejemplo, en la curva A, que va a corresponder a esta, tenemos que puede ser una fuente propagada con una exposición única, es decir, que no tenemos casos secundarios. En el caso de la curva P, vamos a tener una fuente propagada y vamos a tener casos secundarios y terciarios. La curva C, que va a ser probablemente la más común que identifiquemos en cierto tipo de brotes, va a reflejar una fuente común que van a tener una exposición puntual, por ejemplo, salmonelosis tras la celebración anual de una empresa o manipular ciertos alimentos. Y por último, la D, que va a tener una fuente común, pero
a diferencia de la C, vamos a tener exposiciones intermitentes que nos van a ocasionar que tengamos ciertos periodos de aumento de los casos y periodos de disminución y así constantemente. Bien, ya que hemos realizado todo el análisis de nuestros datos y ya identificamos nuestro agente causal, ya identificamos la fecha de inicio, los riesgos que podríamos tener, es importante implementar medidas de control. Estas medidas se van a determinar según los resultados de nuestro análisis que realizamos y deben hacerse con consulta de profesionales idóneos como médicos, enfermeros y algún otro personal de salud. Implementar estas medidas nos va a ofrecer la oportunidad también de iniciar un sistema o mejorar un sistema de vigilancia que va a facilitar la evaluación de los procedimientos de control posteriores. ¿Cuál es el objetivo de implementar estas medidas? Va a ser controlar el brote actual mediante la interrupción de la cadena de transmisión y prevenir que ocurran brotes similares en el futuro. Algunas medidas de control inmediatas que se pueden implementar van a depender del tipo de transmisión o agente que posea, ya sea si es de individuo a individuo, transmisión por contacto, si es un agente alimenticio, agente acuático o aéreo. Hay ciertas medidas inmediatas que vamos a poder tomar para poder reducir o eliminar el agente. Algunas medidas de control que serían como un poco más a largo plazo, pues sería controlar la fuente del patógeno, alejar o aislar personas de la exposición, desactivar o neutralizar el patógeno, tratar a las personas infectadas, interrumpir la transmisión del patógeno y controlar o modificar la respuesta del huésped a la exposición, que sería ya, por decir, algunas vacunas. Bien, ya que hemos realizado y aplicado nuestras medidas de control, es posible que podamos hablar de las conclusiones y recomendaciones de nuestra investigación del brote. Bien, para ello es importante que confirmemos nuestra hipótesis formulada o ya sea que la rechacemos, pero estemos seguros y que en base a esto vamos a concluir y reportar lo que nosotros encontramos, ¿sí? En caso contrario, pues corremos el riesgo de que se tomen posteriormente medidas de control ineficaces. La eficacia de las medidas de control va a ser entonces si los casos se detienen o vuelven a nivel endémico, si no hay cambios y se aprovecha la oportunidad de un brote para revisar o corregir algunas prácticas de atención que pudieran contribuir a futuros brotes. Y por último tenemos entonces nuestro informe final. Este informe debe entregarse de forma oportuna, con información verificada y actualizada, y debe entregarse a la administración, autoridades de salud pública y pues si llegara a considerarse también podría darse al público o a los medios de comunicación, siempre con la autorización de todo el equipo de trabajo. El contenido entonces debe describir el brote, que incluiría pues todos los datos que hemos mencionado o más bien todos los pasos que mencionamos de la investigación. Debe señalar la intervención y su efectividad, que hace referencia a nuestras medidas de control tomadas, y pues resumir también la contribución de cada miembro del equipo. Y esos son todos los pasos para realizar una investigación de un brote.